El día de hoy estamos de fiesta, querido amado público. Hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna. Hoy estamos festejando, en este caso, nuestra lengua materna náhuatl. También a todas las lenguas originarias, muchas felicidades. Hoy es nuestro orgullo, nuestro día. Me alegra saber que hay mucha gente ya interesada en la lengua náhuatl y en otras lenguas o idiomas originarias. Ay, que estoy muy contento. Hoy puse en alto mi querido y amado pueblo Ixhuapan, que me vio crecer y que me vio decir mis primeras palabras en náhuatl. Hoy vamos en el Día Internacional de la Lengua Materna Náhuatl, vamos a aprender dos palabras muy importantes que nosotros utilizamos. Vamos a aprender cómo decir gracias y de nada en náhuatl. Así que, mate maltas toca. ¿Qué hay en Nikmati yana Valeria. Tasos kamata. Ven y aprende conmigo. Vamos a comenzar, hace bastante calor. Vamos a comenzar, querido y amado público, con el agradecimiento. ¿Cómo decimos nosotros gracias? Esto es para la variante del sur de Veracruz, Ixhuapan, para que no vayan a decir, no se dice así, ¿ok? Vamos a comenzar. Para decir gracias o agradecer, nosotros decimos tasos kamati. Tasos kamati. Aquí está la letra. Tasos kamati. ¿Cómo se dice gracias? Tasos kamati. Muy bien. Ahora, para decir nosotros de nada, ¿cómo vamos a decir de nada en náhuatl? Nosotros decimos de esta forma. Kena. Kena. Cuando escuchamos que alguien nos dice tasos kamati, Kena, le vas a decir Kena. Aquí está. Para responder de nada, vas a decir Kena. Es algo bastante sencillo, mi amado público. Para aprender náhuatl no es algo difícil. Ok, vamos a agregar una palabra más ya que tengo tiempo aquí. Vamos a agregar Nocni. Nocni es una palabra que literalmente significa hermano, conocido o cualquier otra persona que nosotros consideremos. La palabra Nocni es algo que nos destaca a nosotros aquí, los del pueblo de Ixhuapan, que nosotros cuando usamos la palabra Nocni nos identificamos que somos personas respetables y amables. Por ejemplo, si vamos a decir tasos kamati y le agregamos la palabra Nocni, quiere decir que nosotros somos muy considerables, muy respetuosos y muy educados. Siempre, si vas a escuchar una persona que diga Nocni, esa persona es muy considerable, respetuosa y amable. El decir Nocni, pues te va a destacar muchísimo. Así que agreguen la palabra Nocni. Hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna, así que es un orgullo hacer este video. Me siento muy orgulloso hacer este clip para todos ustedes los que están aprendiendo la lengua náhuatl. Arriba nuestro idioma y lengua náhuatl. Los quiero, los adoro, que estén bien, que nuestro Señor Jesucristo y Jehová los bendiga enormemente. Es de mi agrado y honor compartirles este pequeño documental en colaboración con la Universidad Benft. Muchísimas gracias por la invitación y es un honor compartir esta cultura sobre nosotros. Hoy estoy muy contento haber puesto a mi pueblo Ixhuapan muy en alto y pues me agrada saber que hay muchas personas interesadas aún en nuestra lengua náhuatl o idioma náhuatl. Muchísimas gracias. Que disfruten el pequeño documental y al amor de mi vida, aunque todavía no me das el sí, me inspiras a hacer muchísimas cosas buenas. Sabes que te quiero mucho, sabes que eres mi inspiración, mis respetos por sobre todo y mi admiración. Te adoro.